Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Catalina Fara, soy doctora en Historia del Arte por la UBA, docente de grado y posgrado en la Universidad de San Martín, en la UBA y en la Universidad Torcuato Di Tella. Mi trabajo hace foco en las representaciones de la vida urbana en Latinoamérica entre fines del XIX y principios del siglo XX. Y hoy me han invitado a estar a cargo de este episodio especial de Historiar, donde nos acompaña José Emilio Burucúa, una eminencia en la historia del arte, que bueno, no necesita presentación, pero igual vamos a hacer una breve reseña de su larga trayectoria. José Emilio es historiador del arte, crítico, escritor, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de Historia. En 2016 recibió el premio Konex de Brillante, que es el máximo galardón que otorga la institución. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la historia de la perspectiva, las relaciones históricas entre las imágenes y las ideas, sobre las materialidades de la pintura colonial sudamericana, entre muchos otros temas. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar La imagen y la risa, El mito de Ulises en el mundo moderno y los dos hermosos libros que vamos a hablar un poquito hoy, que son Excesos lectores, ascetismos iconográficos de 2017 y La historia natural y mítica de los elefantes de 2019, este último en coautoría con Nicolás Kwiatkowski. Gracias, José, por acompañarnos en este episodio. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos, a la asociación por esta invitación que me honra. Y bueno, en realidad hoy vamos a hablar un poquito de la práctica de la historia del arte, qué significa ser historiador del arte, cómo trabaja un historiador del arte, qué implica eso, pero sobre todo cómo podemos pensar hoy, y vamos a charlar un poquito si te parece, cómo podemos pensar hoy el lugar de la historia del arte en el mundo contemporáneo, ¿no? Y sobre todo en un mundo que cada vez está más rodeado de imágenes y donde las imágenes tienen un poder, si es posible decirlo, cada vez más importante que en toda la historia. Y bueno, y finalmente, bueno, hablaremos un poco de tus últimos trabajos y de algunas cuestiones que tienen que ver con tus últimos intereses. Pero vamos a arrancar por el principio y mi primera pregunta tiene que ver con ¿cómo llegaste a la historia del arte? Porque ahí en tu libro de Excesos lectores hablas de tu paso por la medicina, por la matemática, por horizontes bastante disímiles y finalmente llegaste a la historia del arte. Y mi pregunta, bueno, como para empezar, es ¿cómo llegaste a la carrera? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a quedarte en esa carrera, a seguir este camino? Y bueno, ¿quiénes te llevaron por ese camino también, ¿no? Y te acompañaron. Mirá, mi incursión en la medicina y en la matemática está muy relacionada con la vida emocional, personal, así que no voy a hablar de eso. Pero quizá fueron esos traspiés los que me llevaron a refugiarme, si vos querés, ¿no? en la historia y en particular en la historia del arte, ¿no? Porque ya desde esa época me encontré con una carrera y una disciplina que estaba muy articulada con la historia, ¿no? Era vista más bien como una rama, una especialización dentro del gran discurso de la historia. Y bueno, eso sigue siendo así para mí, ¿no? Me siento muy cerca de mis colegas historiadores, mucho más cerca que de los antropólogos o inclusive que de los críticos de arte, porque en realidad, como yo he tratado de ejercer la disciplina, es lo más parecido que hay al trabajo de un historiador: archivos, biblioteca, fichar. Y por supuesto que la fuente fundamental de nuestro trabajo es la obra de arte. Entonces es alrededor de la obra de arte que hacemos
la investigación de las condiciones de su producción, de los autores, del público, después una historia de la larga duración que es el acogimiento de esa obra con el correr del tiempo y en distintas sociedades y en distintas épocas. Pero fundamentalmente yo pertenezco a una rama de la historiografía del arte y de los estudios en general del arte, lo que hoy incluso se llama, creo que acertadamente, estudios visuales, que insisten muchísimo en esa dimensión de la obra de arte como también un objeto histórico, que tiene esa particularidad de ser a la vez un objeto estético. Entonces no nos olvidamos nunca de ese aspecto, pero lo vemos como un precipitado de su tiempo y una imagen que tiene un sentido y una valencia histórica. Y bueno, vos hablabas específicamente, ¿no? Que cerca, por supuesto, que estamos los historiadores del arte de los historiadores, pero ¿y cuál sería esa diferencia? Que en realidad es muy mínima, pero yo podría aventurar un par de hipótesis, pero ¿cuál es para vos la diferencia? ¿Cuál es esa atracción o qué tienen las imágenes que permiten acercarse de una manera diferente a otro tipo de documentos, a otro tipo de producciones culturales necesariamente? ¿Qué nos puede aportar una imagen? Claro que sí. Creo que lo particular que tiene la obra de arte es la presencia siempre renovada a medida que transcurre el tiempo, cosa que no pasa con otros materiales del historiador, ¿no? Vamos a suponer los documentos escritos, los propios libros, no, grandes obras de la historiografía que sí que tienen esa perduración y que uno, no importa a cuánto tiempo que haya sido escrito, los lee, que seguramente va a quedar impresionado por la vivacidad de ese objeto semióforo, digamos, que es un libro de historia. Pienso, no sé, en el siglo XIX, la obra de Burckhardt, uno todavía puede leerla y tiene ese brillo historiográfico, ¿no?, que tuvo en su momento. O, bueno, también el propio Voltaire, ¿no?, más atrás. Es decir, que existe también en los textos clásicos y que ni que hablar de los antiguos. Uno lee Tucídides y tiene eso una potencia casi y una irradiación equivalente a la que puede tener una estatua griega, en un sentido integral, ¿no?, donde el mundo del intelecto se suma también el mundo de las emociones. Ahora, en la obra de arte eso es prácticamente se da de manera inmediata, ¿no? Cuando uno ve una imagen o cuando uno escucha una melodía, un fragmento de música, una composición del pasado, o cuando uno lee una poesía, está ese momento emocional que suele ser el primero, ¿no? Y después, bueno, uno empieza a horadar eso y a tratar de encontrar, de enriquecer el primer significado, ¿no?, que uno ha captado, trata de enriquecerlo con, como podríamos llamar, las condiciones de emergencia y de producción histórica de ese objeto. Pero de ahí es que hay un gran parentesco y hay algo que lo distingue en particular a ese objeto, ¿no? ¿Y vos pensás que esas condiciones de producción, de aparición de ese objeto artístico, sea cual fuere, necesariamente condicionan nuestras maneras de entenderlo, de verlo? ¿O condicionan el sentido? Hay ¿cómo podríamos decir? Un sentido primero que tienen las obras de arte que corresponden con sus contextos de nacimiento, ¿no? Y ese sentido primero es yo diría que es determinante en muchísimos aspectos y sí,
también muchas veces se ha independizado a la obra de arte de aquellas determinaciones primeras. Y son operaciones válidas, ¿no? Un artista es probable, un pintor es probable que encuentre, no sé, Leonardo, cosas inmediatas que no necesite poner en contexto para hacerla suya y convertirlas en una herramienta fantástica para lo que él mismo quiere hacer hoy con la pintura en las condiciones de producción de hoy. Pero quienes no tenemos esa capacidad, quienes amamos el mundo del arte, pero estamos fuera de él por nuestra incapacidad para producirlo, bueno, quizá el tratar de comprenderlos mejor, el de tratar de llenar lo que rodea a ese objeto y lo que el objeto transmite, llenarlo de sentido, bueno, eso para mí exige este primer análisis y primer abordaje histórico. Comprender qué fue por primera vez eso, por qué se hizo y qué significados llevó y transmitió en primera instancia. Después se van agregando significados, son capas. Pero, y muchas veces, ¿sabes? Pueden ser capas que hasta contradigan, ¿no? Los núcleos primeros. Pero eso hay que estudiarlo también. Es la propia temporalidad de la obra, y eso también es un estudio que tiene que hacer la historia del arte, porque es la obra en el tiempo. Ahora, por lo general, en Occidente hemos tenido la tendencia de intentar restituir aquel contenido primero para hacerlo reverberar y también para colocar a la obra en una secuencia histórica, ¿no? No solamente en el contexto, sino en el significado que ha tenido con el pasar de las eras, ¿no? Y que cómo llega hasta nosotros como por sí mismo y trayéndonos aquellos contenidos y mensajes del pasado, pero también habiéndose cargado de otros sentidos, ¿no? A medida que otros artistas se inspiraron en ese objeto y que hoy lo hemos colocado en un museo y lo hemos dotado de un aura particular que también quizá esa aura tiene más que ver con nuestra época que con la época de su producción, pero son todos problemas que hay que plantearse y a los que hay que intentar dar una respuesta. Y primero una descripción, ¿no? De todo este momento inicial y de todas sus transformaciones, y después tratar de comprender qué significa esas transformaciones también, ¿no? Y esas transformaciones, por supuesto, siempre contextuales, temporales, obviamente, y vos hablabas, bueno, de esta construcción que hizo la historiografía occidental, ¿no? De las imágenes y de esta cadena de significados, de estas cadenas de relaciones entre las propias imágenes y entre sus capas de significados, esta especie de estratificación geológica de significados que tiene una imagen. Y bueno, yo sé que vos estás trabajando mucho el mundo oriental. ¿Qué pasa en Oriente con estas cuestiones? ¿Cómo funciona también esta idea de esta estratificación de sentidos? ¿O es una construcción meramente occidental a la cual nosotros intentamos meter toda la producción de la humanidad dentro de esa caja? Depende mucho de los procesos de secularización por los que hayan atravesado los diferentes horizontes culturales, ¿no? Creo que la idea de que existe una secuencia cuyo sentido hay que buscar, y se describe esa secuencia, eso tiene que ver también con el hecho de la desvinculación del arte progresiva de la esfera de lo religioso, ¿no? A la medida en que en otros horizontes de civilización las artes han estado o perduran en
su unión con el fenómeno religioso, y ahí es menor, podríamos decir, el cambio o la carga de historicidad que se ha volcado sobre las obras de arte. Entonces, pienso que esas serían historiografías distintas, pero de todas formas las historiografías de la India o de la China ahora están impregnadas del modelo más bien occidental, ¿no? Entonces también buscan condiciones originales de producción, despliegue de eso en el tiempo. Pero allí me da la sensación, no las conozco tan a fondo como para poder afirmarlo taxativamente, ¿no? Hay en el terreno de la historia del arte todavía un relato que está muy atento a lo que podrían ser la perdurabilidad de esos sentidos que unen al objeto con la religión en todas sus manifestaciones, desde la creencia hasta el rito, ¿no? Eso en nuestro caso no ha desaparecido por completo, pero se ha debilitado y probablemente no sea la brújula con la que un historiador del arte de Occidente enfoca una narración general, ¿no?, del proceso artístico, ¿sí? Pero eso es un tema apasionante que estás planteando y que ahora empieza algunas exposiciones que se hacen por ejemplo en China, están abriendo esa perspectiva. Y eso es muy, muy interesante porque realmente hay un acercamiento a lo estético que es distinto. No hay una autonomía de lo estético, a veces tan militante como la que uno puede encontrar en Occidente. Y eso, ¿cómo podría decir? Es así, no está ni bien ni mal, es así. Claro, por supuesto. No, pero también, bueno, vos trabajaste muchísimo esta interacción entre estos dos universos, ¿no? Y cómo estas interacciones se ven en las imágenes, ¿no? Digamos, a partir de diferentes procesos históricos, por supuesto, de relaciones culturales, de relaciones económicas, incluso políticas, ¿no? Y cómo esto aparece cómo trasciende en las imágenes. ¿Cuál sería para vos hoy en día, ¿no?, un hilo conductor entre estos universos de Oriente y de Occidente y de sus producciones? ¿Cuál sería el hilo conductor? ¿La tecnología, la ciencia? Interesante tu pregunta. No, vos hablabas de la religión recién como ese hilo conductor, claro, de aproximación o de producción. La religión es una llave maestra también para el arte de Occidente hasta el siglo XVII, eso no me cabe duda. Pero creo que lo sigue siendo más para el arte no occidental. Ahora, no hay que olvidar que también en China, en la India, hay todo un mundo del arte que se plantea en términos de una autonomía. También existen regiones de la creación estética que tienen un grado de autonomía equivalente al que han adquirido las artes en Europa o en las Américas, ¿no? Sí, también existe esa producción y es muy importante porque, bueno, podríamos decir que invade los circuitos de Occidente, lo que se llama el mercado, bueno, y asume formas estéticas y historiográficas occidentales fuertemente. Pero también está esto otro, ¿no? Que en la propia producción que intenta seguir la vía de la autonomía, reaparecen con fuerza en la medida que esos artistas están atentos a su propio pasado, ¿no? Reaparece, por ejemplo, yo he conocido algunos pintores chinos para quienes la cuestión del paisaje y la relación del paisaje con el Tao sigue siendo tan fuerte como fue en la pintura de la época Tang. Entonces, sí, creo que eso es un poco más difícil de encontrarlo
en Occidente. En Occidente. Mucho más difícil. Nos hemos despegado mucho también Claro. o sea, esto que, bueno, de la idea de la autonomía, de un arte completamente despegado de todo tipo de instituciones, de la religión, nos deja, ¿no? Y Sí. nos separa también de nuestra propia relación con el sí. mundo, ¿no? Un poco con Claro, sí. el mundo Más, natural. por ejemplo, en ese Occidente, caso. más con la política, ¿no? Ha tenido se ha buscado una articulación, pero también ahí hay un arte que se plantea como un arte que se rige por sus propias leyes, por su propia voluntad de forma, como dirían los austríacos de comienzos del siglo XX, ¿no? Así que ahí es un poco difícil encontrar los hilos a los que vos te referís, un poco complicado, pero bueno, hay que intentar hacer eso que los historiadores han hecho también, como un historiador como Subramanian, por ejemplo, ¿no? Lo que él llama Connected Cultures. Y bueno, nosotros también podríamos hablar con la propia idea de Connected Cultures, ver lo que serían las formas del arte conectadas, ¿no? Entre los distintos horizontes de civilización. Y ahí hay que colocarse, me parece, para nosotros, para poder entender mejor a quienes hoy están produciendo arte en estos otros horizontes. Y me parece que pensar en una historia universal del arte hoy es perder el combate, no tendría mucho sentido, Sí, el buscar las conexiones, sí, diálogos. Sí, los diálogos, exactamente, pero no pensar en una historia universal del arte, ¿no? Es más factible pensar en una historia universal del ser humano, eso sí, eso creo que es más factible. A lo mejor pensando en eso tan general, podríamos llegar a decir, bueno, las artes, pero el arte ha sido un campo, es paradójico, ¿no? En ese sentido, uno podría decir, se emparenta tanto con lo que lo asemeja en otros horizontes, y sin embargo no se puede construir todavía un discurso historiográfico que los comprenda, ¿no? Se han hecho intentos, ¿no? Por la vía de, por ejemplo, abstracción y naturalismo, ver esa polaridad como se ha dado en otros horizontes de civilización, pero bueno, no se alcanza algo así como la idea de un proceso común. No hay eso, me parece que eso no existe. Y tampoco quizá tendría mucho sentido, ¿no? Pensarlo, ¿no? Pero sí tiene sentido pensar hoy en un proceso común de una sociedad industrial o postindustrial, eso no hay duda. Pero me parece que en el campo del arte no alcanzo a vislumbrar por qué lado yo no conozco del arte contemporáneo como para poder, ¿no?, afirmar algo contundente en ese sentido, o estar muy convencido de aquello que te estoy contando. Pero en fin, también es algo interesante esto que os planteaba, porque ahora descubro que también ahí hay una especificidad de lo artístico, ¿no?, en esta paradójica situación, ¿no?, que se daría en la actualidad. Bueno, si te parece, Gastón, hacemos una breve pausita y continuamos en unos minutos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
estamos de regreso con José Emilio Burucúa, que estamos aquí charlando un poco de qué implica el arte, cómo el arte nos conecta o no, nos desconecta, ¿por qué no? Y en realidad quería preguntarte, veníamos hablando un poco también al principio de la práctica del historiador del arte, qué significa, qué nos une y qué nos separa con nuestros colegas historiadores. Y para arrancar un poquito también a que me cuentes en qué estás trabajando actualmente, pero primero quería preguntarte, ¿qué implica ser historiador del arte desde Latinoamérica? Porque vos has trabajado, bueno, ahora estás trabajando con el mundo oriental, has trabajado muchísimo arte europeo. Sí, claro. ¿Qué implica estudiar arte europeo, estudiar arte oriental desde Latinoamérica? ¿Qué mirada? ¿Cómo cambia la mirada? Es lo mismo que ser historia europea o historia oriental tout court, me parece, ¿no? Hay una ventaja y una desventaja, hay una bueno, mira, la visión ventaja es un poco la libertad con que uno maneja esos materiales, o el desparpajo, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, los europeos tienen respecto de su propia cultura. Entonces, y el hecho de nuestra propia experiencia cotidiana de las personas del mundo entero que han venido acá y que han rearmado sus vidas y sus familias, eso también nos da una fluidez y una capacidad, me parece, para entender lo ajeno en el camino de hacerse propio, que por ahí los europeos no tienen con esa intensidad, tienen que buscarlo, tienen que construirlo. Para nosotros es una experiencia que viene de la propia escuela primaria, entonces tenemos un cierto desenfado, ¿no? Que eso es bueno, me parece. Pero nos falta también el acceso a los archivos, el acceso a las bibliotecas. Eso es difícil, pero se puede conseguir. Se obtienen recursos para hacer ese tipo de estudios, viajar e instalarse durante un tiempo. Esos son tiempos terribles, como vos lo sabrás muy bien. Uno va allí y se pasa días enteros fichando y leyendo. Y después viene acá con un trabajo para 3 o 4 años. Bueno, pero eso es posible. Da trabajo, pero bueno, eso se ha aligerado muchísimo con la digitalización. Claro, con la digitalización. Imagínate el abordaje que ahora tenemos, la posibilidad de leer textos online que antes estaban en lo más recóndito de las bibliotecas y ahora lo tenés en el escritorio de tu casa. Así que eso es fantástico. Y después, bueno, la posibilidad también de viajar, eso es una dimensión extraordinaria que tiene una práctica necesaria que se convierte en una práctica extraordinaria de crecimiento de la mirada de nuestra disciplina, ¿no? Porque uno se atiborra por ahí de imágenes y de caminatas y de visitas, pero eso le da una vitalidad particular a los objetos que estudiamos. Y bueno, hemos tratado de convertir lo que eran grandes desventajas finalmente en buenas plataformas y en buenas virtudes, yo diría, para pensar una historia muy, muy dinámica y una historiografía, ¿no? Muy dinámica y muy cargada de vida, ¿no? Y después tenemos también algo que no es por el hecho de ser latinoamericanos, pero por ahí frente a los historiadores más, ¿no? Que tenemos una familiaridad con la vida del museo y la organización de algo para mostrar, que eso también me entusiasma mucho dentro de nuestra disciplina, ¿no? Eso me parece que nos da una familiaridad con el objeto de estudio y la necesidad de mostrarlo a los otros que al historiador le cuesta más.
La posibilidad de transformar las investigaciones en una muestra o de hilar eso que uno hiló en el texto, hilarlo en las obras o en las imágenes. Y atraer a un público que no va a tener que leer un libro, ¿no? Sino que va a tener un pequeño texto y después se va a encontrar con los objetos vivos. Que también es un ejercicio muy complejo, ¿no? Sí, es apasionante, ¿no? Apasionante. Sobre todo cuando es un experimento que tiene éxito, que hay un público al que le ha despertado cosas, eso que has exhibido. Entonces, eso me parece que es poderoso, es poderoso. Bueno, vos hiciste una hermosa muestra hace unos años, en base a la producción de Warburg en Bellas Artes. ¿Cómo llegaste a decidir qué poner, qué no poner? Y las ninfas, serpientes y constelaciones. Las ninfas ahí, las ninfas se atiborraban. Tenían que partir de las ninfas, ¿no? Entonces, para eso había enormes materiales, ¿no? En la pintura, en la escultura, en la ornamentación arquitectónica. Bueno, seguir por las serpientes, que también eso me llevó al mundo americano, ¿no? A las decoraciones de la cerámica y de la metalurgia de las civilizaciones prehispánicas, y después ver que tanto por la vía de la ninfa como emblema de la vida joven, como por la vía de las serpientes, bueno, nos encontrábamos finalmente en el cielo, ¿no? Entonces, ver el tema del cielo desde las civilizaciones antiguas de América hasta el presente. Y ahí se fue armando ese corpus de imágenes que trataban de mostrar los vaivenes, los intercambios, las fluctuaciones, el pasaje de las cuestiones del cielo entre el mundo antiguo, lo más antiguo tanto de América como de Europa, y luego las configuraciones modernas con la navegación y la ampliación del mundo, hasta llegar a la relación actual de las civilizaciones con el cielo, con todo lo que ocurre en el cielo, la observación, el cálculo. Bueno, entonces, a partir de eso se fueron armando ciertos núcleos, ¿no? Y tratando de ver cómo cómo podían ligarse, eso servía como un sistema de vinculación entre lugares y tiempos que parecían muy alejados entre sí, ¿no? Y había algo que los conectaba. No solamente podríamos decir la morfología, sino en muchos casos también la morfología y también la derivación, la causa y el efecto, muchas veces. Entonces, el estudio morfológico de pronto nos llevaba a un estudio histórico posible, de ver con cadenas de causas y efectos, ¿no? En el tiempo. Bueno, eso. Y fue muy lindo la experiencia de estar en contacto con esas obras, fue maravilloso. Y ese trabajo, ¿no? que vos mencionabas recién, ¿no? Cómo llegar de la imagen al proyecto, bueno, en este caso proyecto curatorial, sí, pero en esas conexiones y bueno, trayendo a la mesa a nuestro querido Aby Warburg, eso se ve muchísimo en tu libro que trabajaste con Nicolás Kwiatkowski de la historia mítica y natural de los elefantes, que sí, me contabas recién en off the record, que están por sacar un segundo tomo. Sí, ¿En qué consiste? Bueno, el primer tomo terminaba en el siglo XVIII, se extendía un poco hasta a principios del XIX, pero terminaba en el siglo XVIII europeo y trató de hacer un apéndice relacionado con el elefante de la India, en la India y en el sudeste asiático, hasta más o menos también el siglo XVIII. Entonces, lo que quisimos hacer es una historia de los elefantes y sus relaciones, por supuesto, con el ser humano, en el siglo XIX y XX, y tratando de que el eje no fuera, como había sido en el primer volumen, lo que podríamos llamar
el acercamiento de los europeos y el contacto de los europeos con estos animales tan particulares, sino que fuese más que nada la historia de los elefantes en sus lugares de origen, ¿no? Y muy particularmente en el África. Estas son unas 600 páginas donde más de 400 están dedicadas a la relación entre el ser humano y los elefantes en el África, ¿no? ¿Y a partir de qué materiales bueno, trabajaron? y claro, porque es la época Porque de la gran expansión europea, la época del imperialismo, del colonialismo, y entonces esa sería la nota distintiva que pasa allí, cuando europeos y no europeos se encuentran unidos, ¿sí? Precisamente a través del elefante en muchas ocasiones. Es sobre todo el marfil, ¿no? Aquello que les hace vivir experiencias en común respecto del elefante, pero cada uno con propósitos diferentes. Entonces, analizar ese proceso nos parecía que podía echar mucha luz sobre la gran tragedia del imperialismo, colonialismo, sobre los procesos que han permitido romper con esa, sí, hasta ahora parcialmente, ¿no? Pero romper con ese vínculo de sometimiento. Y bueno, nos dimos cuenta de que allí las relaciones con el elefante eran una pieza maestra, ¿no? Porque están muy asociados a un núcleo que podríamos llamar el núcleo duro del sufrimiento y de la violencia, ¿no? Que los europeos llevaron al mundo, a los mundos ajenos, al someterlos, ¿no? En ese núcleo de sufrimiento y dolor, el elefante tiene un papel fundamental, el marfil, básicamente, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos una tríada de la infamia, que es oro, marfil, esclavos. Desde el siglo XVI prácticamente no hay fuente europea y árabe en donde no aparezca, cuando hay referencias más que nada al África, aunque también aparezca en el Asia, ¿no? Pero más que nada es el África, donde no esté esta tríada. ¿Sí? Los movimientos de los individuos y de los pueblos están íntimamente vinculados a estos otros flujos de esclavos, de seres humanos sometidos y esclavizados, del oro y del marfil, ¿no? Como que aparecen casi como un epítome de la ganancia y de la riqueza, pero a su vez como un epítome del horror, del espanto, del dominio violento de seres humanos sobre otros. Y finalmente eso que podría verse como el brillo, el esplendor, podría haber sido el esplendor de estas poblaciones sometidas, sobre todo las africanas, se convierte en una maldición, ¿no? Y esa maldición se reproduce, ¿no? Porque a esa tríada de marfil, oro y esclavos siguen otras tríadas parecidas, ¿no? Si uno piensa que la inmensa riqueza del África en lo que fueron materiales identificados con la riqueza, sobre todo por la civilización europea, hayan sido los portadores de la sangre y la violencia. En primer lugar, el marfil, que está muy asociado con el oro. Luego, enseguida, cuando ya el marfil y los esclavos, por supuesto,
cuando bueno, el marfil y los esclavos entran en una especie de eclipse, porque bueno, se extiende la abolición de la esclavitud, la emancipación. Y los elefantes se acaban. Y los elefantes escasean cada vez menos, pero claro, se desmorona la cantidad de elefantes, aunque no todavía como para pensar en una extinción, sino que el marfil va a seguir siendo, va a seguir estando allí. No así los esclavos, pero bueno, pero la maldición del marfil esclavo oro se convierte en la maldición del caucho y la explotación de las poblaciones dedicadas a la recolección del caucho, ¿no? Y luego, casi enseguida, son los diamantes, ¿sí? Los diamantes, seres sometidos a la explotación de las grandes empresas coloniales. Y luego de eso, fíjate qué secuencia, ¿no? Marfil, caucho, diamantes, y luego es el uranio. El uranio de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki salió del Congo. Y del Congo y Gabón fueron los principales productores de uranio que alimentaron la industria atómica desde los años 40 hasta los años 80-90, el uranio. Y bueno, y hoy todo lo que son los materiales el coltán. del coltán, exacto. El coltán, que sin coltán no tendríamos el celular. El celular, ¿no? Entonces, y el coltán también es todo el centro del África, es el Congo, Ruanda, Burundi, ¿no? Uganda, es decir, esa zona de vida terrible para los que allí nacen, ¿no? Que sigue siendo un baldón eso de la humanidad, ¿no? Ahí nosotros encontramos una cita que hace un periodista belga que se encuentra en el año 2005, se encuentra con un señor de la guerra activo en la frontera entre Uganda y el Congo, ¿no? Entonces, él llega a tener bastante familiaridad con este señor de la guerra, y los cuentos de dan la pauta, ¿no? De manera despiadada reunía y mataba seres humanos, y a la vez después la caza al elefante, el recoger el marfil, y hay un momento determinado en que él cuenta cómo mata a la criatura de un elefanta, ¿no? Y entonces la mata y va a buscar los colmillos y dice, no, eran tan pequeños que lo dejé y me di vuelta para seguir con el oro. Entonces ahí, en el año 2005, nos damos cuenta que es una especie de un ciclo que no termina. Sí, un ciclo de sangre y violencia, donde el marfil y los elefantes están allí, sufriendo a la par de los hombres, ¿no? Y eso también una cosa que yo creo que hemos demostrado de manera dura, casi positivista diría, es que las grandes masacres de elefantes coinciden, y perpetradas por las mismas personas, los mismos grupos humanos, coinciden con masacres de seres humanos, ¿no? Sobre todo en la región de los Grandes Lagos y el África Central, ¿no? Los propios diarios de los cazadores, de los traficantes de marfil, bueno, los datos que cuando uno los relaciona unos con otros se da cuenta de que son cosas que están ocurriendo en el mismo lugar al mismo tiempo y los actores son los mismos, ¿no? Entonces esas masacres de seres humanos eran también masacres de elefantes o viceversa, ¿no? Entonces de ahí que adquiere esta cuestión de la relación con el elefante una centralidad que nosotros no sospechábamos, ¿no? Y para comprender mejor, creo, el despojo, el saqueo, ¿no?, al que el colonialismo y el imperialismo sometieron al continente africano y a la población, las poblaciones del África, ¿no? Entonces, ahí es
Es un segundo volumen muchísimo más oscuro y más sombrío que el otro, donde el elefante podría parecer asociado más bien con lo extraño, con lo divino también. Con ¿no? lo divino, claro, exactamente. Con lo divino. Bueno, y entonces hicimos también una incursión en el folclore africano, que es completamente distinto a lo que podríamos llamar la valoración que en la India se hace, ¿no?, del elefante, como un ser particularmente sabio, particularmente inteligente. En el África no es así. No es así. En algunos es mucho más dispar, en lo que es en la India está más unificada lo que podríamos llamar la idea general y compartida que se tiene sobre el elefante. En el África no, está más parcelada, depende del lugar, depende de la ocasión. Es raro, por ejemplo, encontrar al elefante en ese grado de preeminencia que tiene en la civilización de la India y que la India transmitió a Europa. ¿Sí? La idea del europeo del elefante se funda en la de la India, ¿no? Y después se modifica por su contacto con el elefante africano, que es otra. Que se transforma en otra. Claro. Bueno, en el folclore africano es muy común que el elefante sea un personaje algo tonto. Todo lo contrario. Un grandote, sí, por ahí, al que la liebre, la hormiga y la tortuga engañan fácilmente. Bueno, es la antítesis de total. la sabiduría, ¿no? Pero sí, parece como siempre engañado por alguno de estos tres. Lo cual no quita que por ahí en algunos relatos de mitos de origen, el elefante aparezca como un animal también divino, ¿no?, relacionado con una cierta idea de lo divino. Pero en el folclore no. El elefante puede ser algo torpe, brutal muchas veces, pero un no, personaje al que se lo engaña fácil, ¿no? Completamente en la vereda opuesta, claro, de lo que es en el Asia. Claro. La India nunca jamás tiene, al contrario, siempre va a aparecer como un ser de una gran inteligencia y una gran sabiduría. Entonces, claro, ahí uno empieza a ver esas grandes diferencias y que en el caso los europeos combinan, ¿no? Combinan y anudan en el 19 y en una parte del 20. Y quizá un poco estas concepciones más menos valorativas, en todo caso, del elefante colaboraron seguramente para esto que... Claro. Que sí. Y tiene que ver un poco también con el hecho de la domesticidad del elefante de la India y digamos el carácter indomesticable del elefante africano. Que no quitó que precisamente los europeos intentaran entrenar a los elefantes de manera de transformarlos en animales domésticos. Fracasaron rotundamente con el elefante africano, no se pudo, ¿no? Pero fueron proyectos que duraron mucho tiempo. Y se pensaba que podían tener cierta rentabilidad, pero no. Mucho circo, mucho zoológico. Claro, sí. No, y además ponerlos a trabajar a los elefantes africanos como se los ha puesto a trabajar para a los elefantes en la India. Imagino, claro, sí, claro. acarreo de materiales, transporte, etc. No, eso no es posible en el caso del elefante africano. Así que nos ha dado una nueva idea, ¿no? Y después ya a finales del siglo XX, con Francis Bacon, el pintor, ¿no? Que tuvo una colección muy importante de fotos de cadáveres de elefantes africanos. ¿Tomados por cazadores? ¿O no, tomados... ¿Tomos de la prensa? ¿De dónde las...? Tomados básicamente por un fotógrafo, cuyo nombre no recuerdo, pero que se dedicó a ese tema. Y que se hizo amigo de Bacon y recibió de él todo un archivo de esas fotos. ¿Sí?
y que, bueno, Bacon, podemos decir que no las copia, pero es indudable que entran en sintonía con lo que es la idea de Bacon de la humanidad y de cómo representarla, ¿no? No me puedo acordar el nombre, lo siento, tendría que tener la ficha bien. acá. No, pero bueno, podríamos ahí... Bueno, lean el libro, está... Claro, sí, hay el engancho para leer el libro. Pero ahí aparece, ¿no?, el elefante como una especie de víctima sacrificial, ¿no? Y después, claro, los colmillos y las colecciones de colmillos, los depósitos de colmillos que se ha descubierto cuando se empieza a combatir el comercio del marfil, son también imágenes muy impresionantes y que se han utilizado para estimular la protección de la naturaleza y denunciar la ruptura de los ecosistemas. En este momento el ver esas cantidades enormes de colmillos tienen ese efecto de shock, ¿no?, que nos produce ver de manera directa las consecuencias de la devastación humana de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, el elefante adquiere una dimensión completamente distinta, Aparece ya incluso la necesidad de la supervivencia del elefante, es casi como una concentración de la necesidad del ser humano de dominar este proceso, de tener este proceso de destrucción de la naturaleza para no destruirse a sí mismo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí, cómo bueno, se transforma, ¿no?, el elefante y en ese símbolo de la necesidad imperiosa, sobre todo en los últimos años post pandemia, de recuperar la relación con la naturaleza y que haya sido un artista, ¿no?, que se diera cuenta cabal de eso, como Bacon, ¿no? No solo, sino que se ha hecho más general el asunto. Pero Bacon pondría, ¿viste? Esto que comentas de Bacon podría ser así como una especie de resumen, ¿no? De este tránsito del elefante poderoso, sabio, al elefante, el elefante víctima, sufriente y víctima. Sí. Así que bueno. Bueno, Gastón, te agradezco infinitamente no hay de qué, gracias tu participación en este episodio. Un placer escucharte, charlar contigo. Sí. Podríamos estar varias horas más, podemos hacer un capítulo 2 de esta charla tan hermosa. Y bueno, vamos también a agradecerles a quienes estuvieron del otro lado. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado. Les invitamos, a leer la próxima publicación en breve. Supongo, no sé cuándo saldrá. Y bueno, yo creo que para la Feria del Libro va a estar. Al principio del año que viene lo tendremos ahí, la parte 2 de la historia de los elefantes. Estamos trabajando con Nicolás para eso. Excelente. Bueno, ahí ya esperamos con ansias leer ese hermoso libro. Y bueno, les invitamos, por supuesto, a encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Hasta la próxima.